Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les preocupa y con justa razón: la privacidad de su teléfono móvil. Vamos a hablar de algo crucial: aplicaciones que te espían, cómo identificar y eliminar apps maliciosas de tu móvil. Sí, lamentablemente existen, y es más común de lo que pensamos. Pero no se preocupen, porque hoy les voy a dar todas las herramientas para que puedan protegerse y recuperar el control de su información. Quédense hasta el final, porque esto es información valiosísima. ¿Alguna vez han sentido que su teléfono se comporta de manera extraña? ¿La batería se agota más rápido de lo normal? ¿Ven anuncios raros? ¿O la conexión a Internet es inusualmente lenta? Estas podrían ser señales de que hay una aplicación maliciosa al acecho. En un mundo donde nuestros teléfonos son una extensión de nosotros mismos, guardando desde fotos personales hasta datos bancarios, la seguridad es primordial. Los cibercriminales están constantemente buscando nuevas formas de acceder a nuestra información, y las aplicaciones maliciosas son una de sus herramientas favoritas. Pero, ¿qué es exactamente una aplicación maliciosa? Básicamente, es cualquier aplicación diseñada para realizar acciones indeseadas en tu dispositivo sin tu consentimiento. Esto puede incluir robar tus datos, mostrarte publicidad engañosa, enviar mensajes sin que te des cuenta, o incluso tomar el control de tu cámara o micrófono. Pueden disfrazarse de juegos inocentes, utilidades prácticas o incluso de actualizaciones de sistema. Por eso, estar informado y ser proactivo es nuestra mejor defensa. Vamos a empezar con la primera señal de alerta: el rendimiento del teléfono. Si tu móvil se ha vuelto increíblemente lento de repente, o la batería se descarga a una velocidad alarmante, mucho más rápido de lo habitual, incluso cuando no lo estás usando intensamente, esto es un gran indicio. Las aplicaciones maliciosas a menudo funcionan en segundo plano, consumiendo recursos del sistema y batería sin que lo sepas. También fíjate si tu dispositivo se calienta demasiado sin motivo aparente. Esos son procesos ocultos trabajando extra. Otra señal muy clara son los anuncios intrusivos. Si de repente empiezas a ver un bombardeo de publicidad, incluso cuando no estás usando ninguna aplicación o cuando estás usando apps donde antes no salían anuncios, cuidado. Esto es un tipo de malware llamado adware. Puede ser muy molesto y, lo que es peor, algunos de estos anuncios pueden llevarte a sitios web fraudulentos o instalar más software malicioso. ¿Y qué hay de los datos móviles? Si tu consumo de datos se ha disparado sin una explicación lógica, como haber visto más videos o descargado archivos grandes, podría ser que una aplicación esté transmitiendo tus datos a terceros. Esto puede ser una señal de spyware o malware que está enviando tu información personal a servidores externos. Revisen el uso de datos en la configuración de su teléfono. Es un gran indicador. La aparición de aplicaciones desconocidas en tu dispositivo es otra bandera roja enorme. Si ves iconos de aplicaciones que no recuerdas haber descargado, o si tus aplicaciones existentes han sido reemplazadas por versiones sospechosas, eso es motivo de alarma. También, si tus aplicaciones favoritas empiezan a pedir permisos que antes no solicitaban y que no tienen sentido para su función principal, como una app de linterna pidiendo acceso a tus contactos, desconfía. Y hablando de permisos, este es un punto clave. Cuando instalamos una aplicación, a menudo aceptamos los permisos sin leerlos. Error. Tómense un momento para revisar qué permisos solicita una aplicación. Si una calculadora pide acceso a tu micrófono o una aplicación de edición de fotos necesita tu historial de llamadas, es hora de preguntarse por qué. Una aplicación maliciosa a menudo intentará obtener la mayor cantidad de permisos posible para acceder a tus datos. Ahora, ¿cómo las identificamos más específicamente? Primero, revisen la lista de aplicaciones instaladas. En Android, ve a Configuración, Aplicaciones o Administrador de aplicaciones.
En iOS, revisa tus pantallas de inicio. Si encuentras una aplicación que no descargaste o una que parece sospechosa, a veces tienen nombres raros o genéricos, investígala. Presta atención a las calificaciones y comentarios en las tiendas de aplicaciones oficiales. Si una aplicación tiene muchas críticas negativas, quejas sobre problemas de privacidad o comentarios que parecen falsos o exageradamente positivos sin detalles, es mejor evitarla. También, fíjate en el desarrollador. ¿Es un desarrollador conocido y reputado o es un nombre genérico que no te inspira confianza? Mucho ojo con las descargas fuera de las tiendas oficiales. Descargar APKs de fuentes desconocidas es como abrir la puerta principal a los cibercriminales. Las tiendas oficiales como Google Play Store y Apple App Store tienen mecanismos de seguridad para revisar las aplicaciones, aunque a veces algunas se les cuela. Fuera de ahí, no hay garantías. Manténganse en los canales oficiales siempre que sea posible. Otra táctica de los ciberdelincuentes es el phishing o la ingeniería social. Te pueden enviar un SMS, un correo electrónico o un mensaje en redes sociales con un enlace malicioso que te lleva a descargar una aplicación falsa o infectada. Siempre verifica la fuente de cualquier enlace antes de hacer clic, y si algo te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Ahora, si ya identificaste una app sospechosa, ¿qué hacemos? La eliminamos. Pero no solo borrar el icono de la pantalla de inicio, debes desinstalarla por completo. En Android, ve a Configuración, Aplicaciones, selecciona la aplicación y pulsa Desinstalar. Si la aplicación maliciosa tiene permisos de administrador del dispositivo, no podrás desinstalarla directamente. Primero, deberás ir a Configuración, Seguridad, Aplicaciones de administración de dispositivos o un nombre similar, puede variar según el modelo, y desactivar sus permisos de administrador. Una vez hecho esto, podrás desinstalarla normalmente. En iOS, simplemente mantén presionado el icono de la aplicación hasta que aparezca la opción Eliminar app. Después de desinstalar, es una buena práctica cambiar todas tus contraseñas importantes, especialmente las de servicios bancarios, correo electrónico y redes sociales, por si acaso la aplicación maliciosa tuvo acceso a ellas. También, considera ejecutar un escaneo con un buen antivirus o anti-malware móvil de una marca reconocida. Aplicaciones como Avast, Bitdefender, Malwarebytes o Norton ofrecen versiones móviles que pueden ayudarte a detectar y eliminar amenazas restantes. Para una limpieza más profunda y para asegurarte de que no quedan rastros, algunos expertos sugieren realizar un restablecimiento de fábrica después de eliminar una aplicación maliciosa severa. Esto borrará por completo todos los datos de tu teléfono y lo dejará como nuevo. Pero ojo, asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos importantes antes de hacerlo. Fotos, contactos, documentos, todo lo que no quieras perder. Prevención es la clave. Aquí les dejo algunos consejos esenciales para protegerse. Primero, descarga solo de tiendas oficiales y de desarrolladores confiables. Ya lo mencioné, pero no me cansaré de repetirlo. Segundo, revisa siempre los permisos de las aplicaciones. Antes de instalar y periódicamente, revisa qué permisos tienen tus apps. Puedes revocar permisos si consideras que una aplicación no los necesita. Tercero, mantén tu sistema operativo y tus aplicaciones actualizadas. Las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad importantes que corrigen vulnerabilidades. Cuarto, usa una solución antivirus anti-malware de confianza. No es una bala de plata, pero añade una capa extra de protección. Quinto, sé escéptico con los enlaces y archivos adjuntos. Si algo parece sospechoso, no hagas clic. Sexto, habilita la autenticación de 2 factores, 2FA, en todas tus cuentas importantes. Esto añade una capa de seguridad extra incluso si tus contraseñas se ven comprometidas. Séptimo,
Revisa periódicamente tu lista de aplicaciones instaladas. De vez en cuando, tómate 5 minutos para echar un vistazo y asegurarte de que no hay nada extraño. Y octavo, haz copias de seguridad regularmente. En caso de un ataque severo, siempre podrás restaurar tus datos. Recuerden, la seguridad de nuestros dispositivos es una responsabilidad compartida. No podemos esperar que los fabricantes o las tiendas de aplicaciones hagan todo el trabajo. Nosotros, como usuarios, debemos estar informados y ser conscientes de las amenazas. Mantenernos vigilantes nos ayuda a proteger nuestra privacidad y nuestra información personal. Es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Espero que este video les haya sido de muchísima utilidad para entender mejor cómo identificar y eliminar esas aplicaciones maliciosas que intentan espiarnos. No dejen que les roben su tranquilidad ni su información. Protejan su móvil con estos consejos. Si este video les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también estén protegidos. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros videos sobre tecnología y seguridad. Sus comentarios y preguntas siempre son bienvenidos aquí abajo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.